El Señor Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso evangelio en este día, en este miércoles, lo que nos presenta aquí el Señor. Tengan cuidado de no practicar delante de los hombres simplemente para ser vistos. Ubeago y señadeina año y covende y la figureti. Estén convencidos de lo que están haciendo ustedes. Y eso se tiene que ver en nuestra vida práctica. Umiago ye shana lleva peñandere cobebe. Esa bañadera ya cueina, esa bañadera ya poñaina, ¿verdad? Esta fuerza y esta gracia del Señor. Por lo tanto, cuando ustedes, dice, den limosna, no vayan pregonando delante, ¿verdad? Como trompeta, lo que sea. A veces ayuina, me eta, a ver la limosna, a me eta cuanto ina, pepe mañague, pelle popetegue, porque she la me aina. Entonces dice, ellos ya son honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Queridos amigos, cuando buscamos simplemente el honor, cuando buscamos simplemente las cosas externas, ¿qué es lo que vale entonces para el Señor? A bebé añade boeta, cuando tú des limosna, añade boego a bebé añade yara. Que tu mano izquierda ignore lo que hace tu derecha. Que pucha, esa es una forma hasta incluso de decirnos a nosotros mismos que tenés que hacerlo vos con humildad. De oí ni de oí, pende y coyana reye alarde, añemo a pavo real, no. Ni vos mismo lo tenés que alardearte. De izquierda o yapoa, de azúbere yapoa reina, upeando y cuayana eva yapo vende derecha mía, y así sucesivamente, queridos amigos. Qué interesante que es si nosotros entendemos este camino de salvación. Porque en otros lugares la misma palabra de Dios dice que nosotros, después de haber hecho todo lo que hicimos, ¿saben qué? Digan frente a Dios, simple, inútiles, siervos somos, Señor, somos siervos inútiles. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y yo pues ya entendí el evangelio lleva. Tú en cambio retírate en tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esto es lo que vale, queridos amigos. Y esto es lo que verdaderamente da fruto también después. Porque está con ella, se ahí muchas veces recibida, lleva, esta baila, se ayuda a cueva uña, por una vez, donde hay y va
Porque ve, diga tú, pega que amor, entonces ya, oímos quinte más. Entonces, queridos amigos, demos de corazón, hagamos desde adentro, queridos amigos, eso que nosotros tenemos y que lo hemos conquistado es porque lo hicimos con honradez, lo hicimos con honestidad y con ese deseo de hacer crecer el reino de Dios. Que así sea. Que así sea.